éxitos y usted va a ser nuestro próximo presidente de Colombia. La 30ª Asamblea General de Delegados está delineando la política sindical para el próximo cuatrenio. Y en eso, los maestros de Nariño, que históricamente hemos sido reconocidos por la beligerancia, por la berraquera, hoy, ética y responsablemente, estamos aquí delineando esas políticas que tienen que ir acordes con sus propuestas. Bienvenidos, esta es su casa. A continuación, entonces, le cedemos 3 minuticos para que salude, por favor, nos piden de atrás que tomemos asiento. Damos 3 minuticos a la comisión que acompaña al doctor Gustavo Petro. Doctora Elsie Angulo, que es candidata por el Pacto Histórico, tiene 3 minuticos para que se dirija al Magisterio de Nariño. Compañeros, maestros, los que están aquí al frente, por favor, ubíquense en su puesto. Por favor, maestros, por favor. Muy buenas tardes, reciban un saludo ancestral de parte de esta mujer del Pacífico Sur y de verdad muy agradecida con Simana y con todos ustedes maestros. Yo tengo un sentimiento muy especial y rindo reverencia siempre a mis maestros. Uno, porque mi madre es una maestra retirada, una mujer que le tocó educar 5 hijos sola, pero que nos enseñó como una madre y como una buena maestra. Y tengo casi todos los familiares, mis primas, mis sobrinos son maestros. ¿Y qué sería de una sociedad sin ustedes? De la sociedad, de la educación, depende la clase de sociedad que tenemos. Y en segundo lugar, agradezco a los maestros y muy especialmente a los maestros de toda la costa y del Pacífico Sur. Me consta como a algunos de ellos les toca duro para llegar a cumplir su tarea en las veredas, atravesando esteros, ríos, el mar, por supuesto. En ese sentido, creo que ustedes para el Pacto Histórico son definitivos. ¡Que viva el Pacto Histórico! Muchas gracias por el apoyo de todo este gran sindicato. Por lo demás, simplemente decir que estoy en la lista Senado del Pacto Histórico con aval de la Colombia Humana y estoy convencida que esta es la salida y el inicio de la construcción del país que nos merecemos todos, por justicia social y por transparencia. Y también vamos a votar nuestras cámaras del Pacto Histórico y vamos a votar, por supuesto, por nuestro próximo presidente, Gustavo Petro. Okay. Quisiera hablar un poco más, pero el tiempo es nuestro amigo y nuestro enemigo. Va, un abrazo para todos ustedes y gracias por acompañarnos este 13 de marzo, pero también por ir a hacer la pedagogía, sobre todo en esos territorios nuestros que sabemos qué complejos son. Pacto Histórico. Seguidamente, doctor Luis Fernando Velasco, le invitamos también para que salude al Magisterio de Nariño. Le recordamos 3 minuticos porque estamos ansiosos de escuchar a nuestro candidato. Señoras y señores maestros, un saludo muy breve. Yo también reivindico mi sangre
en mi familia de maestros. Mi abuela, Natilde Ramírez de Velasco, era una maestra de un pueblito del macizo colombiano, en Sotará, la vereda de Chapa. Ella me sentaba con mi abuelo Ernesto a hablarme de las ideas liberales. Y con ella aprendí a leer y leyendo conocí esa historia de cambios de las verdaderas ideas liberales. Supe que el Partido Liberal se llamó progresista cuando apenas nacía y que en el 48 se volvió el Partido Liberal en 1848 con un hombre muy grande, José Hilario López, el primer presidente liberal que abolió la esclavitud. Y ese partido se conectaba con la gente cuando luchaba por las cosas de la gente. Los que pensamos liberal sabemos que las ideas, las verdaderas ideas liberales se están defendiendo en el pacto histórico. Y por eso, les pido a ustedes, por favor, yo sé el cariño que les tienen sus comunidades. Yo lo conozco porque lo he sentido, porque lo he vivido. Vayan a cada rincón de Nariño y díganle a aquellas personas que tienen un sentimiento, un corazón, un pensamiento liberal, que los verdaderos liberales estamos acá. Gustavo, vamos a hacer gobierno. Mil gracias, maestros. También nos acompaña el señor Carlos Benavides, candidato al Senado por el Pacto Histórico. Muy buenas tardes. Quiero saludar en primer lugar a Gustavo Petro, darle la bienvenida aquí a nuestra tierra, al senador Wilson Arias, que comparte con nosotros la lista cerrada del pacto, a mi compañera Elsie, desde Tumaco, con la Fuerza del Pacífico, y a mis dos compañeros de la Cámara, Eric Velasco con el número 105, y Jairo Otero con el número 102. Somos un equipo que está construyendo en los territorios de Colombia, desde las distintas configuraciones regionales, está construyendo un pacto para cambiar el país. Y ese mensaje, un pacto para cambiar el país, es el mensaje fundamental que nosotros, yo como docente también, colega de ustedes, creo que tenemos el papel pedagógico de ir a conversar y a recorrer los territorios. Aquí están los docentes, las docentes del Pacífico, están los docentes, las docentes de los Andes, de los Piedemontes. Y lo primero que quiero yo decirles es que es necesario y que esta bancada que llegará de forma mayoritaria al Congreso desde la Cámara y el Senado, lo primero que hará será dignificar la profesión de los maestros y las maestras de Colombia. Dignificar la profesión significa, en primer lugar, asumir que son académicos, intelectuales, hacen parte de los intelectuales orgánicos que construyen nación. En segundo lugar, hacen parte de lo que significa un oficio, un hermoso oficio que es enseñar y formar. En segundo lugar, van a contar con una bancada en la Cámara y en el Senado que defenderá el presupuesto de la educación, que se invierta más en la educación desde el sistema general de participación. No vamos a aceptar esa fragmentación de la que se viene hablando. Y en tercer lugar, tendrá una bancada que asumirá los 10 proyectos legislativos que en las calles, en las carreteras, los docentes, los maestros y las maestras le propusieron. 10 proyectos legislativos que tendrán en nosotros sus voceros y sus voceras. Aquí en esta lista, en quienes hacemos parte de esta lista, quienes somos nariñenses, pero que también estamos en otros lugares del país, tienen varios compañeros y compañeras docentes. Es fundamental salir desde el sábado, cuando regresen a los territorios, a decir: el cambio es fácil, es llegar el 13 y votar Senado pacto, Cámara pacto, y pedir con P de Petro la consulta presidencial del pacto. Que
Pacto Histórico. Que vivan los docentes, los maestros y maestras de Nariño. Gracias. ¡Viva, viva, viva! También, lastimosamente, el compañero Robert Daza, líder campesino, candidato al Senado por el Pacto Histórico, no se encuentra el momento por estar lidiando con la enfermedad de la pandemia. Pero a continuación tenemos un video en donde presenta un saludo al Magisterio de Nariño. Saludamos a esta digna mesa, compañero Eric, doctor Jairo y al doctor Wilson Arias, que ayer estuvieron también aquí compartiendo su propuesta en esta 30ª asamblea. ¿Listo? Iván de la Raza Campesino. Soy Robert Daza, candidato al Senado por la lista cerrada del Pacto Histórico. Un abrazo fuerte a nuestro futuro presidente de la República, el doctor Gustavo Petro. Como campesino, nosotros hemos sufrido la discriminación en el conocimiento. Los currículos escolares que se imparten en la ruralidad son currículos extraños a nuestra cultura. En el gobierno del Pacto Histórico tendremos la oportunidad de garantizar, de construir una educación pertinente a los contextos culturales y poblacionales. Como maestros y maestras, ustedes tienen muchísimo que aportar a la construcción del cambio en esta nueva era de gobiernos del Pacto Histórico. Tenemos que recuperar la educación con base en los valores, en el respeto, en la complementariedad. La educación tiene que ser una educación que acabe con el patriarcado, que construya una sociedad más igualitaria, con derechos para las mujeres, para los hombres, para las expresiones culturales diferentes, para las diversidades sexuales, por igualdad de derecho y de condiciones. La educación juega un papel importante en sentar las bases de un gobierno, de una sociedad, de un Estado incluyente, igualitario, de un Estado justo que garantice los derechos humanos. Tenemos que enseñarle a nuestros niños y a nuestras niñas que estamos en este planeta no para competir, sino para complementar. Esa es la condición de la naturaleza. El hombre y la mujer, el día y la noche, el calor y el frío. Y eso hace el conjunto de la vida, con los matices que encontramos nosotros en esas complementariedades. Eso tiene que ver muchísimo la educación. Estamos adentrándonos en un cambio de época que seguramente nos lleve a una nueva civilización. Estamos hablando de la crisis civilizatoria y los currículos en la educación tienen que ajustarse a esas nuevas realidades. Las juventudes, cuando salen al estallido social, están clamando que les pongamos atención, pero que nos entendamos y las entendamos en sus imaginarios y en sus sueños. La educación en Colombia, en el gobierno, en los gobiernos del Pacto Histórico, tiene que interpretar esos sueños de la juventud. La juventud se ha alejado de los escenarios electorales precisamente por el desprecio que genera esas prácticas de engaño, de corrupción, a las cuales nos han sometido estos gobiernos y esos gobiernos que nos tienen en la ruina. Igualmente la educación tiene que recoger toda la diversidad de experiencias que existe en este país. Educación formal, educación no formal. Y debe también recuperar la dignidad del trabajo. El trabajo de los maestros y las maestras debe volver a ser reconocido como un pilar fundamental de la sociedad. Pero no únicamente un respaldo político y social, sino también un reconocimiento económico que garantice un reconocimiento justo de todo el trabajo y el compromiso que los maestros y maestras, entregando su vida a la niñez, a la juventud,
lo hacen día a día. Hay que hacer una reforma laboral que garantice los derechos sociales, que garantice los derechos laborales de los maestros y maestras de Colombia. Ustedes, maestros y maestras, son los llamados y las llamadas a construir esas propuestas. Este gobierno del pacto histórico no es un gobierno solamente del doctor Gustavo Petro, ni de los senadores y senadoras o representantes a la Cámara del pacto histórico. Es un gobierno de todas y todas, y todos. Ustedes como magisterio deben contribuir en esa minga para la gran reforma educativa que se hará en el gobierno del pacto histórico. Cambia Colombia. Es el momento de los pueblos. El pacto histórico es la fuerza del cambio, es la fuerza del nuevo país. Hola, esos son nuestros candidatos al Senado por el pacto histórico, los candidatos que van a cambiar la historia de la ensangrentada Colombia. Gustavo Petro, líder fundador del pacto histórico, el ciudadano más querido en Colombia y con mayor intención de voto en todas las encuestas para las elecciones del 2022. Petro, el colombiano que más ha estudiado y practicado las profundas transformaciones que requiere Colombia después de 200 años de desastres de la derecha colombiana en el poder. Petro, el senador, el alcalde de Bogotá, el líder de talla internacional, reconocido por las figuras intelectuales más destacadas del mundo. Petro, el combatiente que le cumplió la paz. Petro, hombre que ganó en Nariño en las elecciones del 2018 con el 64% en la segunda vuelta. Petro, el hombre más querido por los nariñenses. Y la 30ª Asamblea recibe esta tarde con un aplauso amoroso y combativo al doctor Gustavo Petro. Gracias. Quiero agradecerle al Sindicato del Magisterio de Nariño su invitación para el día de hoy para presentar una propuesta que me gustaría fuese discutida. Incluso si sectores del magisterio no están de acuerdo, para qué va a ser la propuesta que finalmente hará parte del plan de gobierno, del plan de desarrollo, una vez nos posesionemos el 7 de agosto de este año. Agradezco la presencia de todos ustedes, de los colegas aquí en esta mesa. Creo que todos hablaron, yo no lo escuché. No me voy a acompañar. Aquí hay una intención política, obviamente, electoral, no solamente política, y es intentar que ese electorado que hoy mayoritariamente, según las encuestas, quiere votar Petro, lo haga en la consulta del pacto histórico, es decir, se pida el tarjetón a los jurados de la mesa porque no lo entregan, y allí entre los candidatos obviamente aspiro a que se vote por Petro. Votar por Petro este 13 de marzo. Y en el tarjetón que sí entregan, que es el de Congreso de la República, se pone ¿por qué? Porque si de verdad queremos cambiar el país, no basta cambiar al presidente. Hay que cambiar las leyes. Y las leyes no las hace el presidente, las hace el Congreso de la República. Luego, para cambiar el país hay que cambiar el presidente y hay que cambiar el Congreso de la República. El Congreso de la República ha obedecido desde hace varias décadas mayoritariamente a un régimen de corrupción. Me disculpan ustedes la tos, pero los post-COVID van cobrando su post-COVID, no como su guarda. Claro que así como las cosas, no sé cuántos COVID nos van a pasar por encima.
Esperamos resistirlo todos. Las leyes han sido hechas, por tanto, por corruptos, en general. Han sido hechas por sectores muy poderosos del país que compran al congresista, lo sobornan. Y por eso las leyes no obedecen al interés general, como ordena la Constitución, sino que tienen marcas, van generando privilegios, van generando concentraciones abusivas de la riqueza, a veces en manos de banqueros, a veces en manos de los poderosos que no pagan los impuestos, que no les coloca el Congreso, que se dedica más bien a aumentarle los impuestos a la comida, a la gente que trabaja, y deja por fuera en donde está realmente la riqueza del país. Tomás Piketty, con el que hablé ayer, dice en un artículo que publica hoy El Espectador que el 10% de los colombianos es dueño del 70% de la riqueza. Luego, el 90% de los colombianos no le queda sino las chiquiguas, los sobrados. Y una sociedad así, obviamente, es una sociedad profundamente desigual. Pero ¿cómo hemos llegado a ese punto? Pues a partir de una serie de leyes que hacen y crean y construyen esa desigualdad. Y no porque nos haya faltado el talento, sino porque al final lo que existe en Colombia es un régimen de corrupción. El congresista dispuesto a venderse al poderoso por dinero, a su vez utiliza el dinero para comprar al ciudadano más pobre, es decir, al restante 90% de la sociedad que se queda sin riqueza. Y así se va perpetuando un poder de una minoría y una pobreza y una desigualdad sobre una mayoría. Cambiar la presidencia implica cambiar el Congreso. Y la manera en las urnas para hacerlo es pedir el tarjetón de consulta del pacto histórico, táchenme ahí la cara. Bien. Y en el tarjetón de Senado y Cámara, tachar con una X el logo del pacto. Y así cambiaremos Congreso y nos alistaremos a cambiar la presidencia. Así como una fuerza colectiva de millones de colombianos y de colombianas nos aprestaremos a cambiar la historia, a hacer de Colombia una potencia de la vida, a hacer de Colombia una economía productiva, una economía descarbonizada en manos de millones de personas y no en manos de los 5 de siempre. Una democracia en vez de una dictadura. Una paz en vez de una violencia perpetua. Reunidos aquí, alrededor de este programa, obviamente lo que nos interesa explicar al detalle es, bueno, ¿y la educación qué papel juega allí? Porque estamos ante la fuerza del saber de Nariño y en cierta forma hablándole al país todo sobre lo que pretendemos hacer si somos gobierno. ¿Qué pasará con la educación? Todos los candidatos, hombres y mujeres de todos los colores, partidos, sea para la presidencia, sea para el Congreso, dicen, aquellos que hablan, porque hay unos que no hablan, solo están comprando los votos. A mí me gustaría escuchar a Char y no he podido. He podido escuchar a Fico ahí, me aburre un poquito, a Fajardo, bueno, a casi a muchos de los que están ahí, pero yo no puedo escuchar a Char. ¿Qué está haciendo Char? Repartiendo que está comprando votos. Están comprando votos, están comprando votos. Hoy acabo de escuchar a Velasco y a Roy que me acompañaron y a Benedetti que se cayó la página del SECOP.
Se cayó la página del SECOP. ¿Qué significa eso? Al parecer, pues que hay tantas informaciones que metieron, que es básicamente convenios interadministrativos que están registrando ahí en tal cantidad que la página no aguantó. ¿Y para qué estaban realizando convenios interadministrativos el gobierno? Para que la politiquería que está hoy en campaña venda contratos, coja anticipos, logre dinero en efectivo para comprar colombianos y colombianas, para detener el cambio. ¿Qué dinero es el que se está utilizando? El del erario, es decir, la caja común de todas y de todos. Este régimen de corrupción encabezado por un gobierno incapaz como el del presidente Duque está sacando el máximo, aprovechando que la ley de garantías ya no existe, el máximo del dinero público para ser entregado entre candidatos de la politiquería corrupta para comprar electores en Colombia. ¿Quién ganará? Se cayó la página del SECOP. Significa que nunca antes habían hecho una operación en la magnitud en la que se está haciendo hoy. Una operación de absoluta y profunda corrupción. ¿Quién ganará en el corazón y el pensamiento del elector y la electora? El dinero que se les está ofreciendo, que viene del erario público. Algunos seguro de las mafias, muchísimo de la corrupción, o el deseo de cambiar, la necesidad de cambiar a Colombia. Si gana lo primero, habrá un Congreso corrupto, unas leyes corruptas y una sin salida para la nación colombiana. Habrá quizás un piquetico, una cerveza, algún mercado para el día después de elecciones en los hogares de Colombia, pero lo que viene es la caída en el abismo de la nación colombiana, que ya viene cayendo. Si gana lo segundo, es decir, la voluntad de cambio de la sociedad colombiana, y no importa si se reciben o no esos dineros, y se vota Petro y se vota pacto, Petro, pacto, P de paz, P de patria, P de pueblo, P de progreso, pues lo que obtendremos entonces es un cambio en la historia. P de profesor. Un cambio y de profesor. Hablemos de esa P de profesor y de profesor. La educación en Colombia. Decíamos que todos hablan de educación. Eso sí que se usa esa palabra. Y yo estoy con la educación. Nunca dicen cómo. Cuando llegan al Congreso, lo primero que hacen es recortar los presupuestos, aprobar las reformas contra la educación en Colombia. Yo estoy con la educación, decía un candidato esta mañana, que fue alcalde. Yo le dije, bueno, comparemos. Yo también fui. ¿En qué lugar quedó la entidad que yo administré en términos de educación según el IFES y cuál la suya? La mía quedó en el primer lugar, la de él en 12. Bien tibio. Y así pretende decirle a Colombia que es el abanderado de la educación. Yo no digo que no quiera, sino que no es el camino el que él utilizó, porque no generó los resultados de crecimiento en calidad, los resultados de potencia de la educación pública, sino que están pensando en procesos de privatización de la educación. Claro, la palabra educación es la misma, sea para un colegio público que sea para un colegio privado, pero no es lo mismo el resultado. Si se dedica todo el esfuerzo presupuestal o buena parte del esfuerzo presupuestal a programas como Ser Pilo Paga, que ahora se llaman de manera diferente, que es subvencionar universidades privadas con dinero público, pues lo que se empieza a volver raquítico es la universidad pública. Uno de esos candidatos que está cogiendo su vuelo decía, siendo alcalde también, tenemos mucha experiencia de alcaldías,
No es que la Universidad Industrial de Santander hay que cerrarla y entonces con esa plata se pagan becas para que se vayan a la Sorbona. Y entonces, ¿qué va a pasar con la educación pública superior de Colombia? Se acaba. Como se viene deteriorando ante los ojos de toda la sociedad colombiana, la clase media le toca ya sacar de donde no tiene, endeudarse para poner sus hijos en una universidad privada que literalmente le saca los ojos financieros, porque la educación pública superior hace tiempo se está congelada mientras la juventud va creciendo, y esa clase media al menos tiene la opción de endeudarse y poner sus hijos en una universidad privada. Pero ¿y los que no son de la clase media? ¿Cuántos en Nariño nomás? Y podríamos hacer el largo listado de las regiones. ¿Cuántos muchachos y muchachas que salen de un colegio entran a la educación superior y cuántos de ellos la terminan? Entonces tenemos una pirámide muy similar a la que encontraríamos si examináramos la propiedad de la tierra, muy similar a la que encontramos si examináramos la entrega de créditos en Colombia. Pirámides en donde al final solo hay una pequeña cúpula que se queda con el espacio, con el saber, con los dineros del crédito, es decir, con las condiciones para producir riqueza y salir de la pobreza. De ahí la estadística de Piketty. Entonces un 10% de la población se queda con el 70% de la riqueza, porque ellos se quedaron con el saber, ellos se quedaron con la tierra, ellos se quedaron con los espacios, ellos se quedaron con las fuentes de dinero del crédito de Colombia, y los demás quedaron mirando de largo. Pues lo que tiene que hacer el cambio, el pacto histórico, mi gobierno es democratizar. Y una de esas democratizaciones, que no tiene que ver solo con la tierra, que no tiene que ver solo con el crédito, que no tiene que ver solo con los espacios urbanos para producir virtuales incluso a través de la fibra óptica, tiene que ver con el saber en la sociedad colombiana. Tomás Piketty, a propósito, tiene un solo cuadro en su libro que parece un libro de PTT. Nosotros le llamamos libro PTT, de esos viejos diccionarios, directorios telefónicos. Un solo libro, un solo cuadro donde se habla de Colombia. Y es un cuadro que trae, nunca lo había visto, la escolaridad en el año 1920. Que no existía casi el chavismo, ni los abuelos, creo que estarían los abuelos de ellos por ahí vivos. 1920, el 70% de la población norteamericana había terminado su primaria. El 60% de la población cubana había terminado su primaria. Y en Colombia solo el 20%. Solo el 20% de los colombianos en 1920 habían terminado su primaria, es decir, el 80% de la población colombiana no tenía ni primaria. Esos niños y niñas de esa época tenían 30 años, 40 años en 1948, en 1954, es decir, en la violencia. 11.300.000 muertos. ¿Quiénes hicieron la violencia? Quienes no habían terminado la primaria. Es decir, todos esos combatientes, chulavitas, guerrilleros que los había, todos esos nombres de esa época, no tenían terminada la primaria. Luego, una parte que explica la violencia en Colombia tiene que ver con la ignorancia inducida. Porque no es porque la población no quisiera estudiar la primaria, sino era porque los gobiernos no les interesaba construir la infraestructura, tener el número de profesores, de profesoras, que permitiesen que al menos fuésemos cercanos a lo que los países latinoamericanos tenían en avances de educación en esa época. Hoy no estamos así, indudablemente. Hoy han avanzado luchas. La misma PECODE ha sido un portavoz durante décadas
de lucha por la educación pública, la misma juventud, una y otra vez, acabamos de vivirlo, ha salido a pelear por el saber y ha recibido como respuesta la muerte. Pelear por el saber y un gobierno ignorante respondiendo ante la reivindicación del saber con la muerte. Es lo que lo acabamos de vivir. Ignorancia del gobierno, pero también porque quiere que la sociedad sea ignorante, porque a través de una ignorancia generalizada se concentra la riqueza y los privilegios. No se construye democracia. Un pueblo así, desde el gobierno construido sin la capacidad del saber, admite la dictadura. En cambio, un pueblo con la capacidad del saber jamás admitirá las tiranías. ¿Qué queremos hacer entonces nosotros? Vamos a intentar de abajo en la edad hacia arriba exponer unos planteamientos alrededor de la educación. Nosotros queremos un programa de atención de la niñez en ámbito institucional y en ámbito familiar para toda la primera infancia de Colombia. Un sistema de cuidado, como ahora se llama, cuando fue alcalde no se llamaba así, que permita que independientemente de las circunstancias que estamos viviendo dramáticas, lo primero en proteger es a nuestra primera infancia sin excepciones. Todos los estudios indican, lo dije esta mañana en el debate, que la primera política de seguridad no es cuántos fusiles y cuántas bajas se produjeron, como fantasiosa e ilusoriamente pensó una mayoría electoral de Colombia hace 10 años o menos, que terminó en 6.402 jovencitos asesinados por el Estado en muchas de las regiones de Colombia. No, la seguridad empieza porque toda la niñez pueda criarse en medio del afecto y del amor al saber. ¿Y cómo se hace eso si el Estado no actúa en una sociedad donde muchas familias se han descompuesto? Donde hay millones de madres muy jóvenes, la mayoría solitarias, tratando de sacar a sus hijos, porque los hombres en una proporción inmensa no solo no saben de educación sexual, lo van haciendo por ahí y por allá, sino que además no tienen el menor requisito de responsabilidad cuando la niña queda embarazada. Y se van, huyen, y va produciendo una descomposición de la familia, no solamente por la falta de educación sexual, sino por las condiciones económicas pauperizadas de la sociedad. El hombre huye para no conseguir el dinero para criar a sus hijos, porque además muchos no pueden. Y la mujer tiene que rebuscarse en un doble problema que la condena como una especie de sifón a la pobreza. Y allí incluso el trabajo sexual, la sobreexplotación en las empresas donde no les pagan a las mujeres, lo mismo por el mismo trabajo que a los hombres, la desesperación, la desesperanza y muchísima infancia abandonada, mal educada, mal criada, sin amor, en espacios grises, y de allí surgen los constructores de la violencia del futuro. Bueno, aquí hay un problema entonces que resolver, una prioridad, antes que nada, toda la primera infancia protegida y cuidada en la sociedad y en el Estado colombiano. Eso vale un billete. Nosotros lo hemos probado con una experiencia, pasamos de 90.000 a 270.000 niños protegidos en la Bogotá humana, pero ahora es en toda Colombia. Significa una transformación del ICBF, significa una transformación incluso del colegio y de la escuela. Significa que aparezca una institución muy fuerte que se llama jardín infantil,
significa que aparezcan 3 años de preescolar con una educación profesionalizada, que generalmente la otorgan más que todo mujeres. Y entonces esta es una política de crecimiento del empleo femenino. El sistema de cuidado de Colombia tiene una protagonista central en la vida laboral y en la posibilidad de ejecutarlo, que son las mujeres de Colombia. Significa 3 años de preescolar después de los 3 años, que tiene un costo, que incluso a veces hay que ver, había maestros que se oponían al preescolar, rectores, porque el rector dice, uy, me tocó más trabajo. Habían circunstancias que obviamente hay que debatirlo, yo las viví siendo alcalde, pero un objetivo fundamental de la sociedad colombiana es el establecimiento del preescolar de 3 años de Colombia. Esos son miles de maestros y maestras, sobre todo maestras profesionales en ese cuidado. A mí me pasaba en Bogotá que la madre comunitaria me decía, que son las que están en el ICBF, oiga, nos va a dejar sin puesto. Y había ese peligro, porque obviamente una mamá ve un jardín infantil profesionalizado y prefiere el jardín infantil, a menos que el mismo gobierno eduque y entrene al conjunto de las madres comunitarias para que ellas sean las profesoras del sistema de preescolar profesionalizado en Colombia. Ese es un primer elemento que vale un dinero, incluso de lo más costoso en el proceso de financiación de la educación pública de Colombia, que yo quiero que lo evaluemos a escala regional. Eso cómo es en Nariño, y cómo es en el Nariño indígena, y cómo es en la caída selvática del Nariño oriental, y cómo es allá en la costa pacífica de Tumaco y el litoral, que son mundos diferentes. ¿Cómo es que podemos instalar ese sistema de cuidado de la primera infancia en nuestra diversidad propia? Y el papel entonces de la fuerza organizada del magisterio. Y si ascendemos un poco, ¿cómo se puede lograr un aumento de la calidad educativa en lo que hoy tenemos de colegios, tanto de lo que llamábamos el ciclo de primaria como el de secundaria, que siempre cambia de nombre a través de las leyes? Si no es educando al profesor y a la profesora. La calidad educativa depende en mucho, no exclusivamente, de la capacidad del profesorado para enseñar. Y la capacidad del profesorado para enseñar no es un problema de nacimiento, de natalidad, es un problema de construcción gubernamental, de una política pública. ¿Cómo lograr que el magisterio de Colombia pueda, con el recurso público, poder hacer posgrados e incluso doctorados? Nosotros tenemos una experiencia de 34.000 en Bogotá Humana, profesores y profesoras. Pudimos financiar 5.000 posgrados que incluían doctorados. A nosotros nos interesa. Fueron 4 años, de 34.000, 5.000. Obviamente ya habían algunos que habían logrado esas metas, pero en general sin el aporte del gobierno. Ahora aquí estamos hablando del conjunto del Magisterio Nacional, que se amplía por las nuevas tareas educativas, por lo menos en términos de preescolar y por lo menos en términos de extender la jornada y por lo menos en términos de la educación superior. Educar al educador, que se puede hacer en universidades acreditadas en Colombia, pero también fuera. Esa es una tarea fundamental. ¿Cómo se eleva la calidad educativa? Entregándole a la profesora y al profesor posgrados que le den más capacidad laboral.
Ahora, ustedes dirán muy bien, los sindicalistas aquí, bueno, pero si nos vamos a subir en el escalafón de los estudios, pues ¿cómo va a ser el escalafón de los salarios? Con toda razón, una discusión que se puede plantear en la mesa. No es lo mismo si tienes un doctorado que si no lo tienes. Hoy en Colombia es casi lo mismo. Y por eso no hay un estímulo a la carrera educativa. En nuestra sociedad, la del cambio, el profesor y la profesora tienen que ser los reyes de la sociedad. Ahí se mide si realmente cambiamos o no. Y por tanto, que si un profesor hizo un doctorado y entonces se gana un salario digno correspondiente a ese estudio, eso es un estímulo para el conjunto de la sociedad que lo rodea, porque entonces estudiar sí vale la pena. No como lo que vemos en la realidad de hoy, que el profesor estudia y no le pasa nada, antes gana menos. Y en cambio llega por allí el que se las rebusca y pronto traquetea y termina 100 veces más rico que el profesor y héroe de la sociedad, y hasta se vuelve congresista y hasta se vuelve presidente. Sí, me tienes aquí, me están llamando la Como no hemos tenido presidentes traquetos. ¿No guardes el teléfono? Si estuviera aquí, ¿qué diría? Diga. Me anoté este número. Entonces el rey es el traqueto, no la profesora del pueblo. Y entonces que esa experiencia práctica de todos los días de ver eso, que produce en la sociedad. Estudiar no vale la pena y en cambio sí vale la pena el traqueteo, que es lo que está pasando en Colombia. Nosotros tenemos que lograr ese puesto de dignificación del hombre y de la mujer que le enseñan a su sociedad. Y eso implica salario. Y obvio, cuando hablamos de salario, entonces eso implica presupuesto, gasto presupuestal, que es en realidad inversión. Sociedad que no invierte en la educación de su sociedad, gobierno que no invierte en la educación de su sociedad, como el cuadro que mostraba Piketty del año 1920, pues es suicida, lleva a la sociedad al matadero. Y no la lleva a los lugares de vanguardia de la humanidad. Nosotros logramos, y quiero que sea parte del programa del gobierno, que aún en el colegio de educación secundaria se puedan impartir créditos de educación superior en cualquiera de sus modalidades a través de las vocaciones de los estudiantes y las estudiantes. Eso se puede hacer, eso lo hacíamos en la colonia. El colegio universidad existía en nuestra historia. Varios de esos son famosos. Fueron colegios públicos muy poderosos. Allí se educaron presidentes y hasta un premio Nobel. Gabriel García Márquez. Eso se fue deteriorando. Obviamente no eran colegios que podían brindar toda la cobertura en el país, pero ¿por qué no volvemos a ese principio que también tiene que ver con la calidad educativa? Y es que en un colegio de secundaria en sus últimos años se puede impartir educación superior con un profesorado capaz de impartir educación superior con créditos que sirvan para la continuación del estudio de la educación superior en Colombia. Tendríamos una infraestructura educativa que ya pública, ya construida, pero que hay que mejorar, y aquí también hay otro costo, que podría ayudarnos a elevar el principio de convertir la educación superior en un derecho y como tal, por ser derecho, de universalizarla. Es decir, de poderle entregar a cada joven, muchacho o muchacha de Colombia, el mensaje que me parece absolutamente constructor y vital de que puede tener abiertas las puertas sin ninguna restricción, ni regional, ni social, ni económica, de la educación superior, porque es un derecho. Educación superior gratuita. Que claro, implica entonces
el salto presupuestal para la educación superior en Colombia, que hoy es de 4 billones. Wilson, usted sabe mejor que yo, pues le toca debatir las partidas en la Comisión Tercera del Senado. Hoy es aproximadamente de 4 billones año para las universidades. Si nosotros queremos que el conjunto de la juventud colombiana tenga acceso sin barrera a la educación superior, hay que saltar de 4 paulatinamente hasta alcanzar 14 billones al año en educación superior. Nosotros tenemos 350 billones de presupuesto. 350. ¿Será que en 350 billones no somos capaces de hacer saltar el presupuesto de la educación superior de 4 a 14? Claro, el problema de voluntad política es que no se ha querido que se haga. Quitando los 50 billones de la corrupción. Siempre me sale el periodista que dice, ¿y de dónde sale la plata? Pues igual que iban a gastarse 4.000 millones de dólares en aviones de guerra, Sí, señor. igual que se abulinearon en el internet de los niños campesinos. Alguien lo dijo aquí con certeza. Igual que es el mayor acto de corrupción de Colombia, que equivale a 50 billones de pesos año, que no es el funcionario que se roba el dinero, que lo hay, sino que es el poderoso particular que hace que las leyes le quiten sus impuestos, los pueda eludir, los exencionen. Todas esas exenciones que han logrado a través de los años en las reformas tributarias le han quitado al Estado cada año 50 billones. Puede ser la cifra superior incluso. Solo un dato. Si como cualquier trabajador ustedes pagan retefuente, nosotros también retefuente, le quitan el impuesto de una cuando pagan el salario. Si esa misma escala de las retefuentes que se hace sobre el salario se hiciese sobre los dividendos, es decir, el ingreso del dueño de la empresa cuando se lo echa al bolsillo y lo saca de la empresa, esa misma escala tendríamos 33 billones de pesos adicionales en el presupuesto. Y la educación superior en Colombia, para que sea para toda la juventud, nos cuesta es 14. Imagínense entonces lo que está sucediendo. El robo del recurso público más grande es el del poderoso que legal o ilegalmente no paga los impuestos, que podría pagar, porque allí está la fuente de financiación de lo que estamos aquí hablando, y solo me refiero a dividendos. Podríamos hablar del tema de la tierra improductiva siendo fértil, podríamos hablar de la renta presuntiva de las fortunas en los paraísos fiscales, podríamos hablar de los aranceles que se deben elevar para las ramas de producción que tienen intensivamente trabajo en Colombia, etc. Hay formas de financiar un salto y una revolución de la educación en Colombia, de tal manera que conjugados estos elementos, solo me atrevería por razones de tiempo a agregar uno más. En Colombia solo salen 2.000 jóvenes, y no tan jóvenes, financiados por el gobierno a estudiar doctorado fuera del país. Corea del Sur saca 35.000. Nosotros al menos lleguemos a 10.000. ¿Cómo no es? Porque hay campos del saber que nunca han estado en Colombia y que los necesitamos. Voy a poner un ejemplo. Si queremos hacer ferrocarriles, ¿dónde está el conocimiento ferroviario? Tenían por allá nuestros abuelos, algunos todavía sobreviven, algunos ferroviarios por ahí, pero se perdió. Entonces, si queremos conocimiento ferroviario, tenemos que mandar gente a estudiar ingeniería ferroviaria y aeroespacial. ¿Por qué se aglutinaron la plata del internet de los niños campesinos?
¿Por qué? Me quedaron, bueno, por la familia que domina Barranquilla políticamente, pues se quiso robar ese plato. Creó sus empresitas de mentiras, que no tenían ni idea de cómo hacerlo, porque no estaban interesados en que le dieran el anticipo y desaparecer. La trajo a mano armada. No, a mano desarmada. La mano armada aparece si alguien denuncia. Ahí sí aparece la mano armada. Pero, si hay un satélite de Colombia arriba, ese internet en las zonas no conectadas, que es la mayoría, aparece. Entonces, ¿por qué no tenemos un satélite? ¿Por qué no sabemos hacer satélites? Pues se alquilan, se compran. Claro, administrar eso implica saber. Y entonces, ¿dónde están esos saberes si nunca hemos tenido un satélite? Pues hay que mandar gente a estudiar en los máximos niveles, no solamente de la academia, del saber académico. Yo tengo ese sesgo por mi vida a ese saber. Pero resulta que hay otro que tiene que ver es con el corazón, no con el cerebro. Tiene que ver con la sensibilidad, el arte, la cultura, el deporte. La sinergia entre el presupuesto del Ministerio de Cultura y del Deporte con el Ministerio de Educación, eso lo probamos nosotros en la práctica. Cuando usted junta los presupuestos en el colegio, usted puede tener orquestas de música clásica en el colegio, usted puede tener talentos educativos, escuelas de deporte en los colegios. Usted puede tener una formación de producción del arte que empieza de cero, pero que se vuelve generalizado dentro de la sociedad colombiana. Y cuando usted tiene cultura, deporte, arte, la gente no se mata entre sí. Por eso una sociedad sensible al lado de una sociedad del conocimiento es un objetivo fundamental para la fe de paz. Y esa fe de paz, ¿quién la hace? La fe del profesor y la fe de la profesora, si hay un gobierno que ve y vea allí la prioridad. Bien, en términos generales, aquí la tarea es los colectivos de estudio, digamos, de la investigación pedagógica en Colombia, cómo se educa, cómo se logra que el estudiante no sea un repetidor, una persona de memoria, sino que sea un crítico, una crítica, cómo el arte se puede realmente vertebrar en un colegio, etc. Tenemos que llenarlo de contenido, pero yo quisiera que estos fueran los lineamientos generales que pudiéramos defender para que no simplemente digamos voten por mí porque yo quiero la educación, no, sino saber qué es lo que queremos de la educación y saber el cómo en concreto y lo que significa desde el punto de vista presupuestal y los sacrificios que hay que hacer, porque si yo me meto en esta tarea, pues no me puedo poner a hacer una compra de 4.000 millones de dólares en aviones de guerra. No me puedo meter en esas tareas, porque allí se va la plata y la plata está limitada. La plata, como en cualquier hogar, la del Estado, tiene que priorizarse. ¿Qué es primero? ¿La cerveza o la educación del niño? Pues algunos hombres dicen la cerveza. Y se friega la educación del niño. Algunos otros pueden educar al niño y tomarse su cerveza. Tomarse la cerveza después de que se garantizó la educación del niño, ojalá pudiéramos. Pero si no, es primero la educación del niño. El padre y la madre responsables lo saben. Entonces el Estado tiene que ser responsable. ¿Qué es primero en Colombia? El cuidado de nuestros bebés, de nuestros niños y niñas de la primera infancia. El cuidado que hay que ejercer para que nuestra juventud toda se pueda educar en el arte y en la ciencia, porque eso es lo que garantiza una nación colombiana cuando nosotros ya no estemos. La historia que sigue, el presente y el futuro. ¿De quién es el pasado? De los violentos ignorantes que han gobernado Colombia. Ha sido de ellos. ¿De quién es el presente? Pues una disputa
está por definirse. Ojalá podamos decir en marzo y en mayo, el presente es nuestro. ¿Y de quién es el futuro? Probablemente si ganamos este presente, el futuro es de la potencia de la vida. Si perdemos este presente, el futuro es de la muerte. Así que esas son las decisiones que tenemos que tomar. Yo prefiero convertir a Colombia en una potencia de la vida. Así que los invito y las invito a este esfuerzo por el cambio de la historia de Colombia. Gracias, muy amables. Amigo, el profe está contigo. Pedro, 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 amigo, el profe está contigo. Y esta presidencia la ganamos. Vámonos. Sigue, te sigo.